Buenos días, ¿cómo están todos? Es un gusto siempre, un privilegio y una gran responsabilidad traer el mensaje de la palabra de Dios. Hace 8 días estábamos hablando acerca de las madres basados en un pasaje muy hermoso del libro de Ruth y hablábamos de esa relación tan importante, de ese valor tan importante de la mujer. Pero hace 15 días iniciamos, el primer domingo de mayo, a hablar acerca de desarrollando una fe bíblica. Y es de mucha importancia y de mucha eh, valor, relevancia, y es fundamental para nosotros que en este tiempo aprendamos y desarrollemos con el conocimiento, el interés, la búsqueda, el compromiso, una fe bíblica. Y hablábamos sobre unos aspectos de lo que iniciamos hablando de lo que no es la fe. Algunas cosas se han vuelto como un mito o ideas equivocadas acerca de qué es la fe. Y empezamos en negativo diciendo que la fe no es una simple creencia o tener una creencia, como dice Santiago 2:19, que la fe es tener, que es fe, no es tener creencia de lograr algo que deseamos, como lo pretende hacer el optimismo. Y también hablábamos que fe no es creer y hablar algo con mucha fuerza que queremos obtener, o usar vanas repeticiones, terminando de ser convencidos de eso que estamos repitiendo y repitiendo o autoprogramándonos, que lo podemos llamar como autosugestión o un tipo de esperanza. Eso no es fe. Empezamos diciendo que no era la fe para entrar a definir qué es la fe bíblicamente como lo enseña la palabra de Dios. Entonces, habíamos mencionado de leer y meditar por estos días Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y Habacuc 2:4, mis justos vivirán por la fe, que es el texto que cita el autor de Hebreo en el Nuevo Testamento, pero que es citado del libro de Habacuc, del profeta Habacuc. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje, que en Habacuc dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y hablamos de todos estos aspectos de qué no es la fe para poder entrar a definir qué es la fe. Y hablábamos que la fe viene de una palabra del griego, en el Nuevo Testamento la palabra fe viene del griego pistos, que es el concepto de una palabra que es fidelidad y constancia, y fue la palabra más cercana que se encontró a la palabra fe en hebreo, que es emunat, de donde fue transcrito, fue la palabra que se acercó más del griego del Nuevo Testamento al hebreo del Antiguo Testamento. Y esa palabra emuná sí es un concepto muy amplio, que es firmeza, fidelidad, honradez, lealtad, y que son cualidades del Señor, que no es una simple creencia como he repetido varias veces, sino que es algo mucho más grande. Y siempre, si Dios es fiel y eso es fe, de ahí viene el origen, la raíz de la fe. Entonces Efesios 5:1 nos decía: por lo tanto imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos o amados. Entonces concluíamos previamente que cuando buscamos seguir, imitar el carácter del Señor, constantemente es donde nuestra fe es bíblicamente acertada o correcta. Y hoy, siguiendo esa línea, Hebreos 11:6, podemos decir que la fe no es algo invisible o algo ciego que estamos tratando de adquirir, de conseguir, de bajar, de traer de algún lugar, sino que
definición de Hebreos 11.1 es que habla de dos conceptos muy importantes, que es certeza. Cuando hablamos de algo certero es algo seguro, y es convicción, y menciona el término convicción, que es algo, tiene que ver con algo verdadero. Entonces yo creo y soy fiel en algo seguro y algo verdadero, que es mi Señor y Salvador Jesucristo. Debería ser siempre nuestra afirmación. Yo creo y soy fiel en algo seguro y algo verdadero, que es mi Señor y Salvador Jesucristo. No estamos tratando de alcanzar algo que no sea certero y que sea verdadero. Entonces, Hebreos 10:38 nos dice que el justo por su fe vivirá. Y como mencionaba, la fe viene de ese griego pistis, que es fidelidad o confianza, y que la palabra más cercana al hebreo del Antiguo Testamento, donde se empieza a desarrollar el concepto de fe en Abraham y en todos los patriarcas y a lo largo de todos los libros del Antiguo Testamento, es emunac. Y cuando se amplía ese término, podemos buscarlo en una concordancia como la Strong, nos habla literalmente de una firmeza, de algo figurativamente seguro, moralmente ser fiel, es tener fidelidad, y ahí viene decir fielmente hecho, firmemente desarrollado o realizado, tiene que ver con honradez, con lealtad, con reinar, con ser veraz y ser verdadero. Entonces la fidelidad o la constancia son cualidades del carácter de Dios. No podemos decir o afirmar, Dios tiene fe. No, la Biblia dice que Él es fiel, y es el concepto del carácter de una de su forma de ser, que se expresa a través de las Escrituras. Si leemos Lamentaciones 3:22, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nunca decayeron, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, grande es tu emunac, grande es tu firmeza, tu constancia. Entonces Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, emunac. Nunca actúa mal, que justo y recto es Él. Si nosotros leyéramos en el idioma original de estos pasajes, de estas citas bíblicas, encontraríamos que en vez de fiel dice emunac, que es el concepto del hebreo para fe, para fidelidad. Segunda Timoteo 2:13 dice: si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Y sigue el concepto de la fidelidad de Dios. Entonces, Proverbios 28:20, si vamos a un sentido más práctico de lo que es fe y fidelidad en las Escrituras, dice: la persona digna de confianza, o sea, la fiel, la palabra emunac, obtendrá gran recompensa, pero el que quiera enriquecerse de la noche a la mañana se meterá en problemas. El Salmo 36:5 dice: tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos. Tu fidelidad, tu emunac, sobrepasa las nubes. Éxodo 17:11 es un texto muy hermoso y dice, resumiéndolo un poco: así sus manos se mantuvieron firmes, emunac, hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Y está hablando cuando las manos de Moisés se cansaban en esta batalla y lo sentaron en una roca y levantaban sus manos. Y dice que cuando las manos de Moisés estaban firmes y prevalecía, y como resultado Josué aplastó ese ejército enemigo en la batalla. Y segundo de Crónicas 19:9 dice: estas fueron las instrucciones que les dio. Está hablando de Josafat, el rey de Judá: ustedes deben actuar siempre con el temor del Señor, con fidelidad y con un corazón
íntegro. A lo largo de todo el Antiguo Testamento vemos este concepto de fidelidad, de estar fiel, de estar firme. Entonces, por eso he mencionado que no es una simple creencia, pero mi comportamiento es por otro lado. La fe es toda una integridad de un carácter, de una constancia, de una perseverancia que nos lleva a estar firmes en situaciones a lo largo de la existencia, de la realidad de la vida, de las dificultades y de los éxitos. Emuná tiene que ver con actuar con fidelidad, firmeza y fidelidad. Y tiene tres raíces por ser una palabra hebrea. El lexema o el léxico de esta lengua, toda lengua tiene un léxico y en especial esta lengua hebrea, su léxico, las palabras regularmente tienen tres raíces o una raíz, como el nuestro, que tiene, muchas palabras tienen una raíz, pero tiene una lengua madre que es el latín, de ahí se deberían, dicen algunos, más del 80% de las palabras que hablamos y su significado. Así para los hebreos hay unas raíces de las palabras base. Y por ejemplo la palabra emuná tiene tres raíces. La primera es emum, que quiere decir alguien confiable, alguien fiel, alguien que guarda y transmite la verdad. Tiene otra raíz que es la palabra amam, que es levantar, mantener, permanecer, confirmar, ser leal. Hay un término en Nehemías 9:8, una cita que habla de eso. Y la tercera palabra que compone la raíz de esa palabra emuná es amón. Y es que es una persona que ha perfeccionado un oficio o una disciplina con constancia y práctica como un artesano, como lo hace un artesano. Eso está en Proverbios 8:30. Pero amón es una parte de la raíz de la palabra emunat, de fiel, fidelidad, que también la comparte con otra palabra en hebreo que es emet. Esa palabra tiene que ver con verdad. La fe está ligada a la palabra verdad si vamos a la raíz de esa palabra emuná. Entonces no podemos decir que hay fe si no hay verdad. Entonces, según esto, fe, si unimos todos estos conceptos que vemos a lo largo de estos pasajes en las Escrituras, fe significaría o significa llegar a ser una persona fiel, confiable, porque permanece o es firme en la verdad, que es una cualidad que se desarrolla con la práctica. Por eso el mensaje dice desarrollando una fe bíblica, y la constancia como si se tratara de una labor o una disciplina. El joyero, por su labor, su oficio, su práctica, aprende a hacer las joyas cada vez mejor. Y así son todos los oficios de la vida, oficios de la vida, porque con la constancia que se están haciendo, con el tiempo se van desarrollando las técnicas y se van perfeccionando. Y asimismo es la fe. Si nosotros no vivimos, caminamos en fe, como dice Habacuc 2 allí, Hebreos 10, dice, el justo por la fe vivirá. Nuestra vida no va a estar, en nuestra fe no va a estar afinada, desarrollada, de tal manera que podamos atravesar los años de nuestra vida obedeciendo, agradando a Dios. Recuerden lo que leíamos allá en Hebreos que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que cree, el que tiene fe cree que le hay, Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, la fe es aquello, como estábamos leyendo, ese carácter constante, fiel, que permite agradar a Dios. Dios no se va a agradar de la inconstancia, como dice Santiago, el hombre de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Dios no se va a agradar que un día querramos, otro día no querramos. Dios se va a agradar de la constancia y la fidelidad a lo que Él nos ha ordenado o enviado a hacer. Entonces es muy importante que sepamos que nuestra fe no es solamente decir yo creo en Dios,
porque miren lo que dice también el apóstol Santiago: los demonios creen y tiemblan, pero no lo agradan. Entonces es muy diferente. Yo creo que muchos han desarrollado, o desafortunadamente en las iglesias cristianas hay muchas personas que están llenas de creencias, pero no de fe y fidelidad auténticamente bíblica al Señor. Eh, muchos han perseverado en el hábito, en la liturgia, en la costumbre de asistir, de ir a una reunión, de hacer ciertas prácticas, pero no al hábito de aprender y practicar una fe bíblicamente sólida que los haga iguales en casa, en la iglesia, en el lugar de trabajo, en todas sus relaciones, para mostrar un verdadero testimonio. Quiero terminar con esto muy importante, y es que la fe bíblica pretende transformar el carácter y la mente del creyente, del Hijo de Dios, del discípulo de Cristo, formando o poniendo la imagen de Cristo dentro de él. Ese es el propósito final de la fe. No tener una creencia, porque muchos la tienen. No tener positivismo. No tener, no ser optimista. El propósito mayor de la fe es superar y es poner ese carácter y esa integridad de Dios en el corazón tuyo y en el mío. Efesios 4 del 13 al 15 es un texto muy especial donde nos expresa parte de estas ideas de una forma muy explícita de qué pretende el conocimiento y la fe. Dice: ese proceso, o sea, preparar para edificar y hacer la obra, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Mira que habla de dos aspectos: fe y conocimiento de una persona, del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, el propósito de la fe bíblica es transformar en nuestro carácter, nuestra mente, y poner la imagen de Cristo en él. Eso pretende una fe bíblica. Entonces podemos preguntarnos: ¿nuestra fe nos está llevando a madurar? ¿Nuestra fe nos está llevando a caminar en un nivel de verdad, que sepamos discernir el engaño de la verdad, el error de la verdad? Que sepamos discernir y entender tantos movimientos que hay ahora que pretenden que la iglesia sea un lugar complaciente para el hombre, que la iglesia está hecha para complacer al hombre, que el fin de la iglesia es que prosperemos en lo material, de que todo sea bueno, de que todo sea bonito, de que todo sea sin sufrimiento, sin padecimiento, sin problemas, y que todo mundo tenga bienes materiales. O sabemos discernir cuál es el propósito de la fe. Y muchas veces, cuando el Señor nos está transformando, hay dolor, hay prueba, hay zarandeo. Jesús le dijo a Pedro: he clamado por ti para que salgas de la prueba. He clamado por ti para que soportes la prueba. Y muchas advertencias más nos hace el Señor
cuando le seguimos, negarnos a sí mismos, tomar nuestra cruz, perdonar, a poner la otra mejilla, caminar la otra milla. Tantos aspectos de la fe bíblica cristiana que se han perdido por, por conceptos y enseñanzas falsas, y creo que no era solamente en este tiempo de Efesios, en estos primeros siglos nacientes de la iglesia, sino en estos tiempos hay peligro. Y si no desarrollamos una fe bíblica que nos ayude a ser constantes, a ser fieles, a ser verdaderos, a valorar nuestro respeto, amor y agrado a Dios, creo que nos podemos extraviar. Dios no lo quiere, no lo permita, pero necesitamos en este tiempo más que nunca desarrollar una fe que sea bíblicamente sólida, que sea bíblicamente verdadera, que sea bíblicamente constante, que sea una fe como menciona la palabra Abraham en Santiago 2, 22 al 23. ¿Ya ves? Empieza con una pregunta Santiago. Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Está hablando de Abraham. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa, se desarrollara. El desarrollo de algo es llevarlo a completarse. Y así cumplió lo que dicen las Escrituras. Cumplió. Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Qué texto tan hermoso para terminar esta segunda parte de este mensaje, que tengo aún más para compartirles el próximo domingo. Y es un texto donde termina diciendo que un hombre llegó a tal nivel de confianza y fidelidad a Dios que pudo ser llamado amigo de Dios. Qué cercanía tan maravillosa la del padre Abraham. Así que yo les animo, les motivo, les insisto y también les exhorto esta mañana a que vayamos a las Escrituras, a que busquemos fortalecer aquello que está débil de nuestra fe, que la nutramos con conocimiento, que la alimentemos, que la llenemos de la verdad de la palabra de Dios y que podamos acercarnos a otros más maduros que nos ayuden a crecer y desarrollar nuestra fe, y principalmente al Espíritu Santo, que es nuestro maestro personal, que nos puede enseñar lo que es la fe bíblica y la fe que agrada a Dios. Quiero orar por ustedes para terminar y darle gracias a Dios de acuerdo a esta palabra que nos anima y desafía a tantas cosas en nuestra vida. Señor, te doy gracias por todos los que se han conectado esta mañana a nuestra transmisión. Gracias por sus vidas, los bendigo y oro que la gracia, el favor de Dios los llene, los cubra y haga de ustedes unas personas con una fe constante, creciente, que se desarrolla y crece como nunca antes. Que el Señor les bendiga y tengan un domingo en el descanso y en la paz de nuestro Señor.